Tal? Buenas tardes. Bueno, la clase de hoy tenemos para trabajar dos textos, el de Abulafia y el de Yomna Prat, pero antes de abordarlos, me parece interesante, bueno, aprovechar que esta semana en términos de cantidad bibliográfica estamos más tranquilos para repasar un poco los temas de la clase anterior, porque no me convenció, cómo quedó estructurado en la clase. Por tanto, la idea de hoy también es retomar esos textos y darles un poco de estructura, ordenarlos para hacerlos un poco más claros y que se entienda mejor la relación con los textos de hoy y los que van a continuar a posteriori. Bien, bueno, vamos a empezar por ahí entonces. Como recordarán, la semana pasada teníamos dos grandes temas: herejías e industrialización antes de la industrialización, o protoindustrialización, más cómodo, divididos en tres textos, ¿bien? Eh, y como les había comentado, esta unidad es particularmente importante porque empezamos a ver cómo a la vez que se cristalizan, que maduran las lógicas feudales, nos empezamos a encontrar con determinadas resistencias a ella que de a poco van a ir generando el comienzo del fin del propio sistema. ¿Bien? Y esto se ve reflejado en gran medida a través de las herejías. Bien, pero bueno, en primer término vamos a repasar brevemente los textos, empezando por el de herejías, justamente. Lo que nos vamos a encontrar en el texto, en la parte de Violante, antes de avanzar sobre la de Grundmann, es la idea de que durante el siglo X, bien, bueno, es un texto que se centra, ¿sí? Digamos, en las regiones del norte de Italia y del centro de Italia, pero principalmente el norte. Nos encontramos que en torno a finales del siglo X hay un, un fuerte caos para la iglesia, ¿no? En todo lo que es el condado, es decir, la campaña, el campo, el ámbito rural, en relación a, bueno, un aumento de la indisciplina eclesiástica. Tenemos diferentes tierras pertenecientes a la iglesia que son alineadas eh, bajo el poder laico a través de, bueno, los lazos que unían justamente al personal del clero con, digamos, los magnates, o ya de a poco podemos empezar a hablar de una élite nobiliaria, inclusive. Entonces, bueno, lo que tenemos es que, según el texto, de alguna medida el siglo XI viene a contrarrestar eso. Las reformas que se van a dar durante el siglo XI, de claro corte monacal y de un fuerte aumento de la disciplina y el celo del mantenimiento de esa disciplina, van a permitir que la iglesia reestructure, reordene no solamente la jerarquía, sino el territorio. Y acá algo que mencionamos y que me interesa desarrollar un poco más porque va a ser fundamental es la relación con algunos textos que ya vimos. En ese sentido estoy pensando en La Roca, ¿sí? Por ejemplo, cuando habla de la necesidad de entender a las ciudades medievales en términos sui generis y no, digamos, en un contraste con el mundo antiguo o el mundo moderno. Esto va a ser importante porque en el texto de Herejías nos habla de cómo la ciudad y el campo empiezan a estructurarse como una sola unidad económica cuyo motor va a ser la ciudad. Bien, en este sentido, bueno, este tema inclusive es tocado en los textos de protoindustrialización, ¿no? Pero acá me parece importante porque estamos en una época donde la iglesia no solamente va a aumentar su poder, digamos, sobre el condado, sino que lo va a sistematizar. ¿Cómo lo va a sistematizar? Bueno, a través de la famosa red de parroquias, ¿sí? Que ya hacia estos siglos va a empezar a ganar madurez, a consolidarse, a ganar consistencia. Eh, a fines de justamente controlar ese condado y lo que hay, ¿bien? En ese condado. Si recordamos el texto de La Roca, un punto central que va a decir es que el desarrollo de la infraestructura eclesiástica
va a reorganizar no solamente los espacios de la ciudad, sino los espacios periféricos de la ciudad, con una clara intención de a poco ir penetrando, ¿sí? Digamos, en el mundo rural. En ese sentido, no me parece en absoluto menor que justamente cuando se adopta el monacato en términos eh, irlandeses, vamos, o sea, el monacato irlandés, es decir, esta comunidad rural relativamente independiente de la iglesia, ¿sí? En gran medida va a ser adoptado en estos siglos bajo ese corte, especialmente si tenemos en cuenta quiénes son los papas de las reformas gregorianas y demás, ¿no? Digamos, son personal salido de la élite monacal, entonces, por ese lado, podemos encontrar una clara relación entre este aumento del condado bajo justamente una élite eclesiástica dirigente que entiende, digamos, cómo funciona ese ámbito, ese hábitat. Bien, teniendo esto en cuenta, lo que nos vamos a encontrar es que justamente estas reformas implican, bueno, en primer término, un cambio de las lógicas de poder, ¿no? Y un cambio en la movilidad. Un cambio en las lógicas del poder porque los obispos van a perder ciertas potestades jurídicas en torno a la administración y la ordenación social, pero van a verse beneficiados, en primer término, bajo un aumento de sus carismas en torno a las ciudades y a su vez bajo un fuerte aumento de sus propiedades eclesiásticas en el mundo rural. Y acá va a suceder algo bastante interesante, ¿no? En el ámbito urbano esta vez, que es un beneficio por parte de la Iglesia de Roma y por un fuerte interés de esta Iglesia de Roma, un interés racional en fortalecer a las autoridades urbanas frente a la autoridad del obispo. Y esto, digamos, se debe justamente a este cambio en la lógica de poder, ¿no? En base a entender como núcleo de esta lógica al mundo urbano y su colonización de alguna manera sobre el mundo rural. Ahí vamos a tener que la nobleza también empieza a experimentar cambios en esta región, dado que muchos nobles van a emigrar del campo a la ciudad y van a construir un señorío típicamente urbano que le va a permitir, bajo nuevas formas de relaciones sociales, principalmente las contractuales, ¿sí? Dominar ese campo. Ahora bien, tenemos que hay un aumento en el poder de la iglesia, hay un aumento en la homogeneidad de las lógicas de poder y, bueno, en las lógicas internas, bien, de la iglesia, como por ejemplo en la liturgia, pero acá, digamos, nos encontramos en un punto eh, en el que quiero enfatizar algo que también tocamos en la clase de la semana pasada, que es, a ver, reformas al interior de la iglesia la iglesia o al interior de la iglesia para la totalidad del cuerpo social, hubo desde el surgimiento de la iglesia imperial con los carolingios, digamos. Eso no es algo nuevo. Acá lo que es nuevo y se mezcla con este fenómeno es justamente el aumento de la movilidad social, bien, que empieza a experimentar principalmente la sociedad italiana y del sur de Francia en este periodo. Bien, la puesta en dinámica de estos fenómenos es lo que nos va a explicar por qué surgen movimientos heréticos justamente en este periodo y no en periodos anteriores, donde también, como vimos, hay un claro intento de disciplinar a la sociedad bajo términos estrictamente cristianos. Bueno, y acá, a ver, cuando hablamos de herejías, en primer término tenemos que tener en cuenta que bajo ellas podemos encontrar una multiplicidad y una complejidad, por tanto, de conflictos. Es decir, no se limita a una sola beta, sino que dependiendo el periodo histórico y dependiendo la región, nos vamos a encontrar herejías con diferentes características y diferentes intereses. En este sentido, en primer término, tenemos, bueno, la querella de las investiduras,
la lucha entre la Iglesia de Roma y el imperio para ver cuál poder prima sobre el otro. Luego tenemos una cuestión estrictamente al interior de la Iglesia, bien, que es justamente la lucha contra, digamos, el clero indisciplinado, esta necesidad de homogeneizar, bien, la estructura al interior. Y por otro lado, nos vamos a encontrar con una fuerte resistencia de lo que vimos como microcristianidades. Es decir, estas regiones que durante toda la Alta Edad Media van a desarrollar sus propias lógicas sociales y de poder, inclusive bajo, digamos, tutela carolingia, ¿no? O sea, ahí ustedes me pueden decir, bueno, pero hubo algo llamado Imperio Carolingio y, digamos, eso de alguna forma homogeneizó, unificó. Bueno, sí, no, digamos, efectivamente el Imperio Carolingio implicó una orbitación en torno a un centro, pero siempre respetando las particularidades locales, ¿no? Es decir, seguimos hablando de reinos, seguimos hablando de, digamos, condados y principados especiales, con autonomías, con una fuerte identidad local, que si bien se generan una serie de reformas que tienden hacia la homogeneización, no es en absoluto algo, un proceso terminado ni cerrado. Y en eso va a encontrar una continuidad en el siglo XI, donde efectivamente la Iglesia va a lograr, mediante esta red parroquial, la consolidación de esta red parroquial, mejor dicho, un aumento de control sobre ese campo, sobre ese ámbito rural, que a su vez va a implicar un aumento o una colonización, como bien dicen los autores, de, digamos, ese campo por la ciudad. Eh, entonces, también hay una cuestión relacionada a los intereses de estas sociedades particulares. Bien, y al principio del texto, en este sentido, el autor va a plantear algo bastante interesante, ¿no? Que en principio esta resistencia comienza en las ciudades, ¿no? A través de, bueno, mercaderes, artesanos, burgueses en general, que reclaman a través de la estructura de los gremios una cierta autonomía, una cierta independencia de este poder eclesiástico, y a posteriori, principalmente en los siglos XIII y XIV, vamos a encontrar una fuerte resistencia ya en el mundo rural. Bien, hubo ahí un trasvase, hubo un movimiento, un flujo, ¿sí? Que se relaciona de manera directa con el texto de protoindustrialización. Bien, en los siglos XIII, XIV tenemos un aumento de esta industria a domicilio, tenemos un aumento de, el Kauf y el Verlag System, y eso ya ahí, a través de esta relación, me lleva a hablar sobre, bueno, un poco de este proceso que, bueno, como recordarán, sí, la industria doméstica tiene diferentes etapas. La primera que es el Kauf System, donde hay una predominancia, ¿sí? Del burgués, perdón, una predominancia, bueno, sí, efectivamente del burgués sobre el campesino, pero no es en absoluto hegemónica ni total, porque, digamos, el campesino va a seguir contando con los medios de producción, por ende con un cierto poder en esta relación. A posteriori nos vamos a encontrar con el Verlag System, donde los medios de producción están a manos del burgués, y a posteriori ya una relación donde va a predominar claramente el burgués en una tercera etapa asignada por los talleres, talleres en el campo. Bien. Bueno, y aquí hay algo interesante, porque este fenómeno, ¿sí? De la protoindustrialización se relaciona de manera directa con estas resistencias frente al aumento de este poder eclesiástico, frente a este aumento de la rigidez mental en la estructura de poder de estas personas, en términos de dominación, ¿sí? Sobre el territorio, sobre el terreno. Entonces, bueno, en gran medida se relaciona en estos términos, ¿sí? Se relaciona porque, como bien dice, y acá volvemos al texto de herejías, en primer término, estas van a darse en el ámbito rural, ¿bien?
el ámbito rural, signada por una continuidad de este primer enfrentamiento típicamente urbano entre los gremios y, digamos, las autoridades eclesiásticas, que eventualmente va a relacionarse con justamente este aumento de presión eclesiástico sobre el condado, sobre el mundo rural, que va a implicar, ¿sí?, el surgimiento de estas herejías, porque va a atacar justamente esa movilidad, va a atacar, digamos, estas lógicas, estas microcristianidades, ¿sí? Y eso va a despertar unas resistencias en las cuales, ojo, no hay que cometer el error de entender que son problemas estrictamente políticos y económicos que se reflejan en el ámbito de la fe, sino que también hay que entenderlos como un fenómeno sui generis en el cual nos encontramos con una multiplicidad de elementos. Entonces, una pregunta que hacía Mónica la clase anterior era que no le terminaba de cerrar cómo cuajaba, digamos, la burguesía en todo esto. Bueno, justamente que este aumento de presión, como decíamos en la clase pasada, va a llevar a que se pongan en duda, a que se pongan en fuerte crítica, ¿sí?, la forma de dominación de la iglesia por sobre el territorio, y eso, digamos, reitero, va a ser el resultado de una mezcla, de una dinámica entre cuestiones estrictamente de fe y cuestiones que trascienden a eso, ¿sí?, del ámbito cultural, del ámbito político, del ámbito económico, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, el ejemplo que dimos y que me parece el más claro es el de los valdenses, ¿no? El fundador de esta herejía, sin querer serlo, dato en absoluto menor, es Baldo. Baldo era comerciante, ¿sí?, que de repente encuentra una cierta fascinación por las escrituras y empieza a simplemente pregonar, empieza, digamos, a predicar, perdón, en las rutas, en los caminos. Eventualmente se cruza con un intento de suprimir su prédica porque no es personal eclesiástico, y ahí, digamos, bueno, este personaje va a plantear que ninguna persona, digamos, está por sobre otras para entender e interpretar y predicar la Biblia, ¿no? De alguna manera vuelve inclusive a un pensamiento típico de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana primitiva, y, digamos, pasa a ser hereje. Y acá no tenemos algo por fuera de lo que no sea una lucha por cuál forma de entender a Dios y cuál forma de entender a la ciudad, a la sociedad cristiana es la mejor o la más sana para el cuerpo social. Lo mismo vamos a encontrar con el movimiento patarino, ¿no? Este movimiento en el cual se va a hacer un fuerte ataque contra la simonía, es decir, la venta de servicios eclesiásticos a cambio de un interés estrictamente económico. Eh, entonces, digamos, estos movimientos, ¿sí?, van a presentar un patrón en común que es el ataque contra una estructura que consideran corrupta y que consideran en gran medida o bien como un obstáculo hacia Dios o bien como directamente un movimiento, digamos, o como un miembro del diablo, ¿no? Y en ese sentido es algo bastante interesante porque ellos van a ser tachados de lo mismo por parte de la iglesia. Como bien dice el texto, ¿sí?, ahí nos vamos a encontrar con una preeminencia, pensando más que nada en los valdenses, eh, de profesiones ligadas a la movilidad, comerciantes, artesanos, burgueses en general y otros, ¿sí?, que van a encontrar en esta nueva movilidad y esta nueva lógica, en este nuevo flujo entre el mundo urbano y el rural, el ámbito perfecto, ¿sí?, para justamente ganar poder y lograr acercarse del campo a la ciudad. Eh, por último, algo en absoluto menor sobre este tema es la cuestión de, un momento, se me acaba de ir la idea de la cabeza. Sí, la cuestión de que las herejías no van a ser en absoluto reprimidas, es decir,
la represión a través de los inquisidores, principalmente de estos movimientos, no va a ser efectiva en absoluto, ¿sí? Porque en los siglos XII, inclusive en el siglo XIII, bien entrado y a fines del siglo XIII, y en gran medida del XIV, si bien ya en el XIV tenemos un repliegue hacia el condado, ¿sí? Vamos a encontrarnos diferentes ciudades italianas donde las herejías no solamente van a lograr subsistir, sino que van a lograr aumentar su poder, consiguiendo cargos políticos e influenciando en estas comunidades urbanas tan importantes para entender el poder proyectado hacia el mundo rural, ¿no? Esto no es en absoluto algo menor. Eso quiere decir que si tenemos cónsules, ¿no? En una ciudad o representantes en los máximos órganos del gobierno de ellas, que son herejes, ¿no? Valdenses, cátaros, patarinos, etcétera, quiere decir que no solamente tienen influencia en el mundo urbano, sino que lo tienen en el mundo rural. Y esto, reitero, no se limita exclusivamente a una cuestión de fe o una cuestión económica o a una política, sino que justamente se van a entrelazar todas ellas, marcándonos alianzas, rupturas, bien, enemistades, conflictos, que nos va a generar un fenómeno tan complejo que al día de hoy, digamos, sigue siendo un tema de debate y de investigación. Vamos a encontrar que muchos inquisidores no solamente son refutados y discutidos públicamente, sino que muchos de ellos van a ser asesinados. Bien, entonces acá estamos, reitero, frente a un fenómeno no solamente de resistencia, sino de clara disputa del poder, ¿bien? Y que, reitero, va a encontrar un incremento de ese poder a través de alianzas, muchas veces alianzas por fuera del ámbito local o regional, estoy pensando en la alianza con el imperio, por ejemplo, y muchas otras veces, digamos, alianzas estrictamente locales, ¿no? Porque también estamos en un periodo donde los señores feudales, muchos de ellos pierden poder y van a encontrar en estos movimientos heréticos la posibilidad de también resistirse contra este aumento del predominio eclesiástico. Entonces, otra beta bastante interesante de este asunto es que en el mismo momento en el que tenemos una consolidación de las lógicas feudales y de las lógicas estrictamente medievales, también nos vamos a encontrar con el comienzo, con la semilla, por usar una metáfora, de la misma disrupción de este sistema. Porque en términos amplios, ¿no? Si nos ponemos a pensar en la historia del largo plazo, esta cuestión herética va a llegar claramente hasta la modernidad, ¿no? Estoy pensando en los movimientos protestantes que de alguna manera salen, ¿sí? Construyen su movimiento también de crítica en principio y de reforma en principio, a través de la escuela y de las experiencias previas generadas a través de estos movimientos heréticos, de los cuales muchos de ellos nacen exclusivamente al interior de la misma iglesia, es decir, muchos letrados, muchos de ellos salidos de universidades, ¿no? Ya digamos hacia el siglo XIII-XIV, muchos obispos importantes o monjes, digamos, letrados y figuras clave en cada uno de esos periodos, van a ser considerados herejes también, ¿no? Y acá, bueno, en el texto de Grumman esto lo trabaja más en puntual, esta cuestión de separar el pensador del movimiento. Muchas veces el creador de un movimiento lo es no solamente sin querer serlo, sino que crea, entre miles de comillas, el movimiento mucho después de su muerte, por ejemplo, ¿no? O mejor dicho, determinados grupos se apropian de las ideas de estos pensadores para fundamentar a sus movimientos. Entonces, digamos, acá tenemos una cuestión bastante particular, que es cómo, en gran medida, las ideas heréticas salen también el sector más letrado de, digamos, el cuerpo eclesiástico. Es decir, el cuerpo eclesiástico letrado genera a su vez
dos movimientos. Uno que tiende a reforzar la estructura, el peso y la homogeneidad de la iglesia, ¿no? De riñón monacal, y también, digamos, el mismo riñón genera resistencias. ¿Bien? Eh, Estoy pensando, bueno, en los ejemplos que da Grudman, ¿no? Que son el de Wycliffe y el de Hus, ¿no? Ambos pensadores totalmente partes del status quo, partes de la estructura de la iglesia, que van a ser considerados heréticos, y a posteriori van a generar movimientos de resistencia a ese cuerpo eclesiástico del cual ellos formaron parte. Esta movilidad en la iglesia no es nueva, ¿no? Digamos, si nos vamos a San Agustín, eh, nos encontramos con lo mismo, pero en sentido inverso, ¿no? Es decir, San Agustín en principio fue maniqueo y después, digamos, se hace estrictamente cristiano, lo cual es algo bastante particular, bastante interesante y que nos habla justamente de la plasticidad de la iglesia, esta plasticidad de la cual hablábamos la semana pasada, ¿sí? Plasticidad que va de la mano con la plasticidad estrictamente feudal, ¿bien? Eh, y cómo, digamos, toda esta cuestión de alguna manera encuentra su cierre cuando nos vamos al segundo texto que trabaja la cuestión de la protoindustrialización, pero le agrega un paso más, ¿no? Que es, digamos, de la transición del feudalismo al capitalismo, renovación del debate, en el cual, bueno, en primer término tenemos la reconstrucción del debate de Suisi, y a posteriori tienen autores como Brenner y Wallerstein que van a agregarle un condimento más, ¿no? Brenner va a decir que hay diferentes mutaciones del feudalismo al capitalismo, en las cuales, digamos, la inglesa va a ser la predominante por la supremacía de esta alianza entre nobles y burgueses contra el poder de las organizaciones campesinas. Eh, Frente a lo que Wallenstein va a decir algo bastante más interesante, a mi criterio al menos, que es que no tenemos una serie de transiciones, sino que tenemos una sola transición de carácter global, no solamente regional o continental, sino global, ¿sí? Lo cual es bastante interesante porque nos permite empezar a hablar de globalización blanda, entre miles de comillas, eh, y que obviamente, digamos, va a tener diferentes formas en los diferentes reinos, en las diferentes regiones, pero que, digamos, es una transición global y que se relaciona con justamente la llegada de la conquista de América y todas las nuevas lógicas de flujos que esto, digamos, va a implementar, principalmente en términos de industrialización, ¿no? Digamos, todo lo que es el aumento del comercio ultramarino implica desde todo punto de vista la necesidad de una producción no masiva todavía, sí, es decir, no estamos en la revolución industrial ni nada por el estilo, pero sí un aumento en la sistematicidad de esa producción que nos lleva justamente a la consolidación no solo de la burguesía, sino de la lógica del taller, ¿no? Digamos, cómo empieza a ganar predominancia, en convivencia obviamente con otros sistemas, como Fidelity System. Eh, Bien, teniendo esto estructurado un poquito mejor, digamos, el contenido de estos textos, vamos a avanzar sobre los textos pertenecientes a esta semana. Bien, si vamos hacia el texto de Abulafia, nos vamos a encontrar con una continuación de estas problemáticas, en específico al interior de la iglesia, ¿no? Es un texto que, bueno, dependiendo de quién lo mire, quizás a Roque no le guste mucho, porque por momentos es pesado, ¿sí? Digamos, es un texto exhaustivo en ejemplos y en estudios de caso, es decir, va puntillosamente caso por caso, pero, digamos, lo hace con el propósito de generar un contexto, generar un ambiente en el cual, digamos, se puede entender
la idea central, que de alguna manera está resumida en la primera página, ¿no? Cuando, digamos, habla sobre Bernardo de Chartres, que dice, textual, podían ver más lejos que los antiguos porque eran enanos encaramados sobre los hombros de gigantes. Bien, esta idea, digamos, es particularmente interesante porque a diferencia del Renacimiento, ¿bien? Eh, acá nos encontramos no con la idea de que lo que hay en ese periodo, en la Edad Media, no sirve para nada, sino que, al contrario, acá lo que nos encontramos es cómo se absorben los conocimientos antiguos para, en dinámica con los saberes y las lógicas de ese periodo, es decir, de la Edad Media, van a crear algo nuevo, van a aportar a comprender mejor la obra divina a través del uso de la razón, digamos, lo cual es algo bastante particular, que no solamente va a ganar fuerza, sino que va a ganar consistencia, ¿no? Digamos, estoy pensando en justamente el ámbito de las universidades, donde se van a desarrollar fuertemente, digamos, estos saberes estructurados a través del estudio de las diferentes artes, las diferentes ciencias, ¿bien? Donde va a primar, en primer término, todo lo que es la filosofía natural y la metafísica estrictamente aristotélica, ¿no? Eh, pero no solamente ella, sino que se van a incorporar toda una serie de saberes producidos, por ejemplo, por los musulmanes, ¿no? Estoy pensando en, bueno, el flujo de circulación de ideas. En primer término, como ustedes ya saben, las ideas de la antigüedad son retomadas por textos musulmanes. Bien, textos que, al igual que los cristianos, tienen comentarios, es decir, no se limitan a copiar el texto, sino que, digamos, tienen su propia producción. Y en este sentido, reitero, no se va a estar retomando solamente a Aristóteles y a los pensamientos propios de la antigüedad, o a los pensadores de la antigüedad también, sino también a, digamos, todo un saber que viene de lo que ya para este momento, digamos, época de Guerra Santa, viene a ser el enemigo de la cristiandad, que es el musulmán. ¿Bien? Esto es más que interesante porque va a causar una serie de rispideces, una serie de conflictos en torno a estos saberes, ¿no? A ver, hay un intento, hay un impulso de la estructura eclesiástica en torno a estos saberes. La disputa no va a estar tanto en el saber en sí, sino en los filtros y las censuras sobre esos saberes. ¿Qué se va a desarrollar? ¿Qué se tiene que suprimir? ¿Qué se tiene que olvidar? Bien. En este sentido, vamos a encontrarnos con un fuerte temor en que estas obras supongan una amenaza clara y directa hacia la fe cristiana, ¿no? Y esta amenaza va a estar, en primer término, en las facultades, ¿no? Digamos, en específico las de letras, que son las que generan los primeros pasos en el mundo del saber medieval. Estoy pensando en la Universidad de París, por ejemplo, tan importante para la consolidación de una ideología estrictamente cristiana, donde se van a presentar estos saberes, estas disputas, que a posteriori, y acá me estoy adelantando algunas semanas, van a ser también los cimientos de todo el debate entre el concilio, es decir, la lógica conciliar, asamblearia, y la lógica estrictamente centralista y papal, ¿no? Digamos, bueno, de alguna manera esto nace acá porque los principales defensores del conciliarismo van a salir, en primer término, de estas universidades. Pero bueno, ahí nos estamos adelantando algunos siglos. Volviendo, sí, a este temor, bueno, nos vamos a encontrar justamente con una relación directa en torno a las herejías. En el texto se van a encontrar con que muchos de los casos que la autora va nombrando terminan, ¿sí?, en juicios por herejía y condenas por herejía sobre figuras, digamos, de primer orden, ¿no? No estamos hablando de un monje eremita en los fines de Aquitania o en los
fondos de los Alpes, sino que estamos hablando de personas en el mismo centro del poder eclesiástico, que son las ciudades, ¿no? En este caso las universidades, que van a criticar ciertas estructuras a través de justamente el uso de la razón y de estas ciencias en favor, según ellos, de la comprensión de la obra divina. Estoy pensando, por ejemplo, en, bueno, el ejemplo más claro, que es Tomás de Aquino, o Santo Tomás de Aquino, como prefieran decirle, eh, figura que va a tener un fuerte eclecticismo, digamos, entre, digamos, los saberes y las lógicas aristotélicas y los saberes y las lógicas cristianas, ¿no? Digamos, esto es especialmente interesante, digamos, este autor va a retomar, ¿sí?, las teorías en torno a la razón, de Platón, ¿sí? Y ciertos conceptos estoicos, ¿bien? En torno a, digamos, la ley natural y demás. Y bueno, perdón, toda la idea de que, digamos, la ley natural es justamente conocida a través de la razón, que es, según ellos, el elemento para conocer el mundo de lo natural. En este sentido, digamos, el autor va a plantear que, digamos, el hombre es un ser social y político, y que la política pertenece al ámbito de lo natural. Por ende, el uso de la razón resulta fundamental para la comprensión de esto. Bien, esto quiere decir que, digamos, el dogma cristiano, la veneración de lo divino y, digamos, las lógicas de comprensión de la realidad cristiana van a ser dejadas de lado por Santo Tomás. No, en absoluto, ¿sí? Digamos, lo que va a decir es que estos son un complemento, son un auxiliar, ¿sí?, de, el cristianismo, y que deben ser tomados para comprender aquello que es estrictamente terrenal, ¿no? Digamos, ahí justamente hace una utilización bastante interesante de Platón, ¿no? Entre, digamos, mundo terrenal, mundo celestial, y la necesidad de utilizar herramientas terrenales para la comprensión de lo terrenal, sin dejar de lado, reitero, a las celestiales, eh, que justamente, digamos, al hombre le hace falta muchísimo, digamos, para comprender a Dios, y que el uso de la razón puede ser una herramienta para acercarse a ello. En este sentido, hay una frase que resume todo esto de una manera asombrosa, que es: la gracia perfecciona la naturaleza. Es decir, tenemos para estos pensadores un claro complemento entre una y la otra, que bueno, en muchos casos van a ser totalmente tomadas como herejías, digamos, clasificadas como herejías. Bien, en este sentido, a posteriori nos vamos a encontrar con, bueno, cómo todo esto termina afianzando a lo que ya se venía dando de la Alta Edad Media, que son las crónicas protonacionales, por ponerles algún tipo de nombre, eh, y toda una explosión del saber que, bueno, digamos, se ve reflejada en múltiples vetas, ¿no? Digamos, en la infraestructural, que son, y la arquitectura, que son, digamos, la consolidación de las estructuras de formación y pensamiento en las universidades. Nos vamos a encontrar con un nuevo boom de producciones escritas, esta vez ya relacionadas al uso de la razón y la continuación o la puesta en dinámica de los saberes antiguos con los estrictamente medievales. Lo vamos a encontrar en estas producciones nacionales, perdón, protonacionales y tantas otras. Es decir, hacia fines del capítulo, en las últimas páginas, lo que nos plantea la autora es que de alguna manera nos encontramos con un fenómeno que no sería exacto clasificarlo como un renacimiento antes que el renacimiento, porque el renacimiento justamente lo que hace es
tachar a todo lo que sucede en la Edad Media como algo oscuro, inservible, bárbaro, incivilizado, y el retome del antiguo en contraste con lo moderno, dejando, reitero, lo medieval por fuera. Y acá lo que tenemos es algo diferente en el sentido de que se retoman los saberes antiguos y se los pone en dinámica con los estrictamente medievales, creando algo nuevo, ¿no? Y que justamente este algo nuevo potencia todos los fenómenos que trabajamos la semana pasada y que estuvimos repasando un poco hace un rato. Bien, eso por un lado. Por otro lado, tenemos el texto de Yonga Prat, eh, en el cual, bueno, trabaja, digamos, una serie de asuntos en relación a, bueno, cómo comprendemos la conformación, ¿sí?, de la identidad cristiana a través de justamente la iglesia, en términos, digamos, de institucionales, ¿no? La institución, iglesia, la estructura, iglesia, y la cristiandad. Y acá, digamos, la autora se mete con un asunto que va a atravesar todo nuestro periodo y que se va a meter en la modernidad, que es, bueno, ¿cómo comprendemos a una estructura de poder que sin ser una teocracia, pero a la vez sin estar, digamos, subordinada o en alianza eh, directa e institucional con una estructura laica, entiéndanse por ello imperio, reino o lo que sea, cómo logra, digamos, generar una identidad en ese conjunto, digamos, de sociedades, en ese conjunto de comunidades? Eh, bueno, y a lo que va a llegar, digamos, es hacia la idea de que justamente el cristianismo también es algo plástico que, si bien entiende al fenómeno universal, si bien entiende a la totalidad, ¿sí?, entiende que justamente la fe y las expresiones particulares y locales de la fe son un medio para llegar al todo, ¿no? Entonces, lo más interesante de este texto, digamos, si bien lo podemos relacionar con una cuestión estrictamente filosófica y abstracta, por momentos quizás un poco difícil, es, digamos, cómo se entiende el poder, ¿no? Y cómo logran justamente comprender lo que hay al interior de la iglesia y cómo lo hacen funcionar. Y eso de alguna manera explica la plasticidad, digamos, de esta iglesia romana que se relaciona de manera directa con la lógica feudal, ¿no? Digamos, con esta cuestión de la plasticidad. Bueno, en un momento, digamos, habla del encastelamiento, ¿no? Este proceso estrictamente del mundo de los magnates y después de los nobles, y va a hablar de un eclesiamiento, creo que era el término que utilizaba, en términos de sintonía con ese proceso estrictamente laico, pero, digamos, retomando la plasticidad de esta lógica de poder en la cual, si la Iglesia va a lograr, reitero, sin tener un punto de apoyo basado en una estructura imperial, en una estructura laica fuerte, ¿sí?, porque el proyecto de alianza con el Imperio Carolingio muere después de Fontenoy en el 841, digamos, entonces, y sin ser a su vez una teocracia, cómo logra, digamos, construir su poder y cómo logra generar una identidad en lo universal, en la totalidad de estas comunidades europeas, digamos, a la vez que atiende estas particularidades. Y bueno, digamos, justamente hacia el final del texto, retomando a los pensadores de uno de los papas, perdón, a un papa, va a desarrollar diferentes escalones o diferentes modos, ¿sí?, de llegar a Dios, al saber y a la gracia divina, eh, y que justamente nos hablan de cómo lo universal está mediado por lo particular, ¿no? Y eso nos habla de justamente la lógica de construcción de poder eclesiástica, en la cual, digamos, en primer término, no niega las características de la comunidad,
sino que en gran medida las acepta y trata, a medida que pasa el tiempo, de domesticarla. Trata de, digamos, circunscribirla a, digamos, las características del buen cristiano promulgadas, digamos, por ella. Eh, y acá hay otra relación con los textos de la semana pasada, en la cual, bueno, digamos, durante la Alta Edad Media, tenemos que efectivamente la Iglesia construye un poder muy fuerte en ese sentido, ¿no? Lo universal mediado a través de lo particular. Sin embargo, a partir del siglo XI, con este endurecimiento de las mentalidades, con este endurecimiento y este aumento de poder eclesiástico sobre el terreno, en lo cual, digamos, las cruzadas son un claro ejemplo de cómo se proyecta ese poder, vamos a encontrarnos en cómo esa plasticidad empieza a endurecerse y cómo ese endurecimiento trae conflictos que de ninguna manera limitan, en primer término, el poder de la Iglesia, ¿bien? Pero que sí empiezan a generar nuevos conflictos, empiezan a generar nuevas lógicas, ¿sí? Que se van a ir desarrollando y que eventualmente se van a encontrar al poco tiempo con una fragmentación, una nueva fragmentación de ese poder que van a ser básicamente las iglesias nacionales, entre comillas. Pero bueno, sobre eso vamos a volver un poquito más adelante. Bien, hasta acá la clase de hoy, ¿sí? En la cual traté de repasar los temas de la clase anterior para darles una mejor estructura, para pasarlos en limpio, esclarecerlos un poco, retomando de manera implícita y algunas no tan implícitas diferentes puntos, diferentes comentarios o consultas que fueron apareciendo en la clase, eh, y a su vez la explicación y la relación con los textos de esta semana, que nos ayudan a justamente ver qué es lo que está cambiando, qué es lo que está sucediendo y cuál es la complejidad de eso que está sucediendo. Porque nos encontramos frente a un fenómeno bastante particular, ¿sí? Donde, digamos, tenemos un fortalecimiento que a su vez alimenta o engendra nuevos conflictos, conflictos que no son suprimidos de manera total, sino que, digamos, justamente sientan las bases de lo que va a ser finalmente la transición de la Edad Media a la modernidad. Transición que, bueno, justamente, a ver, la modernidad no es algo totalmente indisociable, diferente de la Edad Media, sino que de alguna manera es una consolidación y una centralización de las lógicas medievales, ¿no? Digamos, lo cual es bastante particular e interesante esta forma de entenderlo, porque justamente nos permite ver el movimiento y la continuidad a la vez de las rupturas. No hacer tanto foco en las rupturas, sino, digamos, ponerlas en fuerte relación con las continuidades. Bien, porque todos estos fenómenos que estamos diciendo no van a encontrar una solución en la Edad Media, sino que recién lo van a encontrar en la modernidad. Pero bueno, empiezan a aparecer y podemos ver cómo justamente se rompe esta idea de lo moderno como algo nuevo, ¿no? Inclusive en el texto de Abulafia podemos ver de manera clara cómo lo que va a ser el Renacimiento nace mucho antes y nace estrictamente en un marco eclesiástico, donde tenemos a un personal eclesiástico de primer nivel que es tachado de hereje, es decir, no solamente a personas o loquitos predicando por las rutas en la periferia del poder eclesiástico, sino, digamos, en el mismo núcleo, en el mismo centro del poder de la iglesia, a estas personas que van a ser tachadas de herejes y que van a ser justamente retomadas, van a ser la base sobre la que se van a parar los renacentistas. Bien, bueno, hasta acá la clase de hoy, espero que haya servido, que haya esclarecido algunos puntos y que a su vez les haya dado continuidad. Cualquier duda, como siempre, me escriben. Y bueno, retomamos la próxima semana, que
figura como clase presencial, pero digamos por que cae dentro de un feriado, va a ser virtual, es decir, perdón, va a ser asincrónica, es decir, no van a tener clase sincrónica, sí, no, perdón, no vamos a tener clase sincrónica, sino que, digamos, voy a trabajar el contenido correspondiente a esa semana de manera asincrónica para que ustedes lo puedan ver como quieran y puedan hacer uso de su fin de semana como ustedes dispongan. Bien, bueno, hasta acá la clase de hoy. La semana que viene ya vamos a tener novedades con los parciales. Y como siempre, cualquier duda, cuestión o comentario, saben que me pueden escribir. Chau, chau.